Bueno, uno de los propósitos, hermanos, primordiales de esta predicación es comprender, fíjense bien, que la iglesia del Señor es la misma en todos los continentes del mundo y que somos, hermanos, la gran familia del Señor. ¿Somos qué? La gran familia de nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor por esa gran familia. ¿Y sabe qué? Esa gran familia sigue creciendo, seguirá creciendo hasta que Cristo venga. Amén. Pues qué lindo, ¿no? Tomarnos en cuenta lo que decía la hermana Lili, hermanos, acercarnos a nuestros hermanos. Hemos tocado eso en las predicaciones de los miércoles, hermanos, de cómo atender, ¿verdad?, a nuestros hermanos, la iglesia. Necesitamos, hermano, echarle muchas ganas. Necesitamos echarle muchas ganas. Hay muchos necesitados, quebrantados, hermanos, que necesitan del Señor. Y también creyentes, ministros, a veces hasta pastores. Entonces atendamos, hermanos, a esa gran familia de nuestro Dios. Quisiera tocar, hermanos, sobre el valor tan importante que nos conlleva al asunto de la gran familia de Dios, hermanos, en todo el continente del mundo. Filipenses, hermanos, capítulo 4. Hoy termino con la epístola del apóstol a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 21 al 23, hermanos, dice así. Yo lo leo y después enseguida a ustedes. Amén, hermanos. Amén. Pero todos, saque su Biblia. Me dio, fíjese que en cierta manera mi postura, hermanos, de venir a la iglesia es traer la Biblia. ¿Cuántos la traen? A ver, levántenla. ¿Sí la trae? Oh, pues, hermanos, no hay que perder eso. No lo pierda, porque a veces, hermanos, la traen en el teléfono, pero a veces no sabemos si están leyendo la Biblia o están viendo el teléfono ahí, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que siguiéramos en ese perfil de que cuando vienes a la iglesia traigas tu Biblia. Amén. Y que la usemos. Y dice así, fíjese bien: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Está hablando Pablo a los filipenses. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente, fíjese bien, y especialmente los de la casa, ¿de quién? De César. La gracia del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Ahora ustedes. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermana Lili, haga una oración. Gracias, hermana Lili. Oh, gloria al Señor. Bueno, hermanos, miren, el tema de hoy es el último saludo de Pablo hacia los creyentes. Ese es el tema. Y este tema lleva por título: Los santos en Cristo Jesús. Bueno, fíjense que, hermanos, mirando el mundial de fútbol, ¿cuántos están mirando el mundial? Arriba México. Ponte de pie, hermano, ahí con la playera. ¿Verdad? Y estoy, hermano, mirando
el fútbol, el mundial, y los artículos que suben los, ¿cómo se llaman? Los youtubers, o ¿cómo les dicen? ¿Sí son esos? Los youtubers, los que suben videos y la verdad lo estoy siguiendo a unos y a otros a ver qué dicen, qué ofrecen en sus videos, hermanos. Y son casi, fíjese bien, la mayoría muy especiales. Ya que uno de ellos me llamó mucha la atención porque presenta la postura, fíjense bien, presenta una postura bien linda de los japoneses. ¿Dónde está el hermano Marco? ¿No está el hermano Marco? ¿No vino hoy? Bueno, él ya estuvo en Japón y conoce la cultura en parte de los japoneses. Y yo viendo esos videos, fíjense, hermanos, se me hacen muy importantes, pero viendo la postura, hermanos, de los japoneses, me impactó, me hizo reflexionar en una actividad, hermanos, de limpieza en el estadio. Cuando se termina el partido, hermanos, creo que empataron, ¿no? Japón. Cuando terminó el partido, hermanos, me causó grande indignación. Si a mí en el video me causó grande indignación, hermanos, también al público presente de ese partido, hermanos, que impresionó hasta al gobernador de Monterrey, hermanos. ¿Cómo se llama el gobernador de Monterrey? Samuel, ¿qué? García. Hasta él lo impactaron, hermano, los japoneses, porque cuando terminó el partido, hermano, ellos traían en sus bolsas de sus shorts, sacaron sus bolsas bien dobladitas, de esas negras, las sacaron y las empezaron a abrir bien, hasta planchaditas estaban. Y cuando las empiezan a abrir, los japoneses comienzan a levantar y a echar vasos de cerveza, vasos de refresco, envolturas de sabritas, yo no sé qué tanto. Y empezaron a limpiar el estadio. Impresionante actividad. Eso es la cultura, hermanos, de los japoneses. Y el gobernador, hermanos, se asombró, el gobernador Samuel, y dice que desde ahí, fíjense bien, por esa actividad, todo el estadio se unió a esa actividad y a levantar, y unió a todo Monterrey. Hermanos, en ese estadio había espectadores de muchas naciones. Yo no sé si de todo el mundo, pero me imagino que casi. Y esa actividad unió a todas los de otras naciones y de culturas y de formas de pensar. Los unió, amados hermanos, a tal grado que el gobernador, hermanos, fíjense bien, fue motivado, y él dijo que en cada partido que hubiera en Monterrey iban a participar todos los espectadores que gustaran, a dejar más o menos que limpio el estadio. ¿Por qué? Y entrevistaron a un japonés y le dijeron: ¿por qué haces eso? Y ellos dijeron: porque ya viene dentro de nosotros. Eso nos han enseñado a ayudar a los demás. Wow. O sea, un japonés ayudando a un ¿qué? A un mexicano. Un mexicano que no tenemos cultura a veces ni de levantar la escoba.
Digan amén. No, hombre, fue algo, impactó esto, hermanos. Y yo, hermanos, eso fue algo maravilloso. Se unieron de otros países con mexicanos y japoneses a ser un solo, hermano, en participar de la limpieza de aquel lugar. Esto, hermanos, es sumamente increíble, ya que en toda la historia de los mundiales nunca había ocurrido esto tan extraordinario. Cuando hay unidad de propósito, todos son iguales. ¡Qué lindo! Y se avanza para un solo lado. Esto lo entenderemos, hermanos, en nuestra predicación. Quiero exponerles una proposición. Si la bendición de Pablo era para todos los creyentes, de la cual leímos ahí en el versículo 21, hermanos, entonces hay que creerla y hacerla nuestra, hermano, en este lugar y en la iglesia actual. Importantísimo. Esta introducción, hermanos, que les acabo de dar, la entenderemos en el transcurso, hermanos, de la predicación. Pero en primer lugar, fíjense, la despedida del apóstol Pablo a todos los santos incluía a toda la iglesia de aquel entonces, a todos los creyentes, hermanos, ya que es importante analizar este saludo a quienes se refería el apóstol Pablo en el versículo 1. Hermanos, la salutación de Pablo a todos los santos en Cristo Jesús de los filipenses les añade que todos los hermanos que están con él, fíjense bien, Pablo les está diciendo, les está hablando, les está escribiendo a los filipenses. Acuérdense que está prisionero, a punto de ¿qué? De ser degollado. Les habla y les dice a todos los filipenses, hermanos, y les dice, y les envía, fíjense bien, y les dice, añade todos los hermanos, Pablo en su carta. Entonces Pablo estaba solo. No estaba solo. ¿Le dejaban tener visitas? Pues yo pienso que sí. Gracias, hermana Olga. Con mucha, ¿cómo se dice? Observación. Qué rica el agua, hermanos. Más que la coca. Aleluya. Pero miren, hermanos, él añade a todos los hermanos en su carta. Y luego dice él en ese saludo que están con él, o aplicando que están conmigo, en palabras de Pablo. A todos, hermanos, les dice, les envían saludos mis hermanos que están aquí conmigo también. Chihuahua, ¿cómo? Yo digo, ¿cómo? Esto es algo precioso, es algo, se fija, hermanos, cómo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo trasciende, no se queda aquí, trasciende y seguirá trascendiendo. Importantísimo entender eso. Esta carta de Pablo, hermano, fíjense bien, hace evidente que la iglesia había alcanzado los confines de Roma también. Pablo había alcanzado con la evangelización a las personas en Roma. Se fue, hermano, todos los judíos, hermanos, les predicó.
se fue, hermano, a Asia Menor y predicó a los judíos y a los gentiles. Hermano, las naciones para Pablito no eran un problema. Él, hermanos, lo que quería era llevarle el evangelio a todo el mundo. Gloria al Señor. De tal manera que muestra esta carta, este saludo, hermano, demuestra que Pablo había llegado a Roma y que Pablo, hermano, tenía ya una iglesia en Roma. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. Ese Pablito era maravilloso, era un maravilloso predicador. Hermanos, la iglesia del Señor Jesús crecía y crecía. Y ahora ya estaba, hermanos, en Roma. Los cristianos se estaban multiplicando cada día en cada región y pueblo de los continentes. Como en este caso, hermanos, fíjense bien, desde Asia Menor, digamos desde Jerusalén a Asia Menor, desde Asia Menor trasciende Pablo el evangelio del Señor Jesucristo por Pablo, llega hasta Europa. Bendito sea Dios. Ya había trascendido tres naciones, hermanos. Eso, ¿sabe quién lo puede lograr? El Espíritu Santo a través de Pablo y de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo, hermanos, había crecido en toda Roma de tal magnitud que Pablo les dice a los filipenses, fíjese bien, que sus hermanos romanos les mandaban saludar. ¿Cómo? Yo les explicaba la otra vez, hermanos, que nosotros somos la gran familia del Señor. Digan amén. O no somos familia. Y luego cuando usted va, hermanos, con otra familia a otra ciudad cristiana, le ofrecen hasta lo que, como si ya nos viéramos, ¿qué? Conocido de toda, ¿qué? La vida. Pásele, hermano, siéntese, mire, tenga. ¿O no es cierto? Nos dan lo mejor para hospedarnos. ¿Por qué? Porque no son unos lazos, hermanos, carnales los que nos unen. Son los lazos del Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso somos la grande familia del Dios Todopoderoso. Amén o no amén. Por eso no debemos de vernos como extraños, sino como verdaderos hijos de Dios. Lo dijo Juan. E incluso, fíjese bien, hermano, lo que dice Pablo en el verso 22. Menciona, escuchen bien, esto fue, hermanos, cuando yo estoy haciendo la exégesis del pasaje, esto fue lo que más me impresionó. Cuando Pablo, y dice, hermanos, ¿cómo? Yo se me prendió una lucecita y dije, ¿cómo? En el versículo 22, él menciona que en el palacio del César, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a través de Pablo, había conquistado a algunos servidores del palacio de Nerón. Porque él dice, hey, los de César, los hermanos de César te saludan. Yo dije, ¿cómo es posible eso? En ese entonces, hermanos, había ya muchos cristianos en Roma y seguían creciendo grandemente la iglesia, hermanos. Pablo esperaba la sentencia y él aprovechaba cada hora o cada instante para transmitir, hermanos, ahora el evangelio del Señor Jesús. ¿Pero a quién? A los servidores del palacio de César. Hermanos, Pablo no perdía el tiempo. Pablo aprovechaba cualquier instante
cualquier momento, el propósito y la perspectiva de Pablo era predicarle a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? En este caso, hermano, Pablo se estaba ganando a todos los que trabajaban en el servicio, hermanos, del palacio. ¡Qué tremendo! ¡Qué visión tenía Pablo! A todos los servidores, hermanos, del César, que estaban ahí al servicio de Nerón. Es por eso que en su carta, fíjese bien, les manda decir a los cristianos de Roma, les mandaba saludar. Qué gloriosa, hermanos, conquista del apóstol dentro del palacio real. Bueno, Pablo estaba ¿qué? Apresado en el palacio. La Biblia dice, hermanos, según los estudios, que estaba en un arraigo ¿qué? Domiciliario. Pero él, hermanos, aprovechaba. Acuérdense, hermanos, que aún yo me imagino que al que estaba al lado de él con las cadenas, hermanos, se lo ganó para Cristo también. Lo importante aquí, hermanos, que Pablo aprovechaba el tiempo, aún en esta ocasión, con todos, hermanos, los servidores del palacio real. Hermanos, para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? No hay imposible. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Tarde o temprano la salvación va a llegar. ¿A quién? A la hija, a nuestro hijo, a aquel, al otro, a tu patrón, al vecino le va a llegar. Siempre y cuando, hermanos, nosotros sembremos la semilla de la palabra del Señor. Amén. Hermanos, ¿es sencillo plantar una semilla o es difícil? Es bien sencillo, porque desde chiquitos a cada uno de nosotros se nos enseñó cómo sembrar una semilla en la escuela. A todos. Trae un frijolito, ponle algodón húmedo y lo metes en un ¿qué? Frasquito. Y es segurito, hermanos, 100% seguro que hay fruto, que esa semilla que muere empieza a dar fruto, una espiguita, y empiezan a hacer, hermanos, frijolitos. ¿Cierto o no? El evangelio, hermanos, solamente es transmitirlo, predicarlo, anunciarlo. El evangelio se había difundido en todos los estratos sociales. ¿Dónde? En todos los estratos sociales, hermanos. Inclusive la palabra del Señor unía a las personas. Hermanos, fíjense, en el palacio de Nerón, si vamos a la historia, hay un libro que se llama Historia de la Iglesia. Lo estaba leyendo el hermano Yosa ayer. Yo ya lo leí, es importantísimo. Pero recuerden, hermanos, que en el palacio de Nerón o en Jerusalén, cuando la iglesia era perseguida, ellos, para decir, prohibidísimo decir que eras cristiano en aquel entonces. Si sabían que tú eras cristiano, ¿qué? Te cortaban la cabeza. Entonces ellos no podían decir libremente somos cristianos. ¿Qué hacían en la arena cuando estaban sentados? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Hacían esto en la arena, nada más sencillito, así, mire. Y luego así. ¿Simulando qué? Un pez. Eso indicaba que ellos ¿qué? Eran cristianos y que habían recibido a Cristo en sus vidas y que darían todo, si es posible, hasta sus vidas por la causa del evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, fue algo tremendo, amados hermanos. La palabra del Señor unía a personas tremendamente humildes, hermanos, que su único vínculo con los educadores romanos, hermanos, y servidores del palacio, hermano, era el evangelio del Señor Jesús que los unía. Hermanos, eran personas educadas, otros humildes,
otros hermanos poderosos, pero hermanos, en las tres áreas sociales, hermano, la gente se estaba convirtiendo al Señor. Qué precioso. O sea, el evangelio, hermano, es para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Los hermanos filipenses eran hermanos de la iglesia de Roma. Oiga, qué lindo. ¿Qué tienen que ver los hermanos de la iglesia de Roma con los hermanos de los Filipos? Mire, cosa preciosa del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia nueva de Roma. Hermano, les estaba diciendo a los filipenses: hey, aquí en Roma hay nuevos creyentes recién naciditos que están sirviendo a Cristo. Aquí están. Y esos nuevos creyentes del palacio aún de Nerón los mandan saludar desde Roma. Qué precioso, hermanos. Pablo, hermano, la vida de Pablo a los filipenses a mí me impresiona mucho, me ha impactado mucho, hermano, porque los hermanos de Filipenses eran sus hermanos de Filipos. Aquí tienes familia del Señor en Roma. Ellos quieren saber de ustedes y los mandan saludar. Qué precioso, hermano. Porque la misma sangre, hermanos, fíjense bien, que redimió a los filipenses, los había redimido también a ellos. Gloria al Señor. La misma sangre, el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que redimía judíos, hermanos, que redimía gentiles, y que había redimido, hermano, a los filipenses, y ahora redime, hermano, su sacrificio, su sangre alcanza a los romanos, hermanos, a los finísimos, ¿qué? Romanos, a los educadísimos romanos. Ahora, hermanos, esa gente era parte del cuerpo de Cristo Jesús. Qué lindo, hermanos. Gracias, fíjense bien, a la unidad en Cristo, hoy también todos los creyentes estamos unidos, no importando las barreras económicas, culturales y sociales. Todos somos, hermanos, en la gran familia de nuestro Señor, hermanos, parte. Somos, hermanos, la gran familia celestial de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Solamente cumplimos etapas de la vida y vamos y tenemos que partir al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir allá? Ay, los tiempos se están poniendo difíciles, pero no imposibles para los cristianos. Hermanos, la iglesia del Señor siempre ha sufrido. Desde que comenzó, ha sufrido. Seguirá sufriendo y terminará la iglesia del Señor sufriendo. Pero ¿sabe qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las luchas y pruebas que vengan, hermano, es por la causa del evangelio, por creer en nuestro Señor Jesús. Hermanos, esto me hace pensar, fíjense bien, la actividad que tuvieron los japoneses, hermano, de unirse, de unir a muchas naciones, hermano, en cierta manera a estos espectadores, me lleva a pensar y a tener un gesto de unidad. A veces, hermanos, fíjense bien, una actividad humilde, una actividad de valor moral, una actividad de disponibilidad a un solo propósito, une a las personas. Imagínense, hermano, miren, la palabra de Dios, hermanos, nos une. Si el mundial ha unido a todas las naciones, cuánto más la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Hermanos, estamos unidos en Cristo. Amén.
¿cómo es posible que todo el mundo está unido? Oiga, los dichos esos, ¿cómo? Acuérdenme de uno. ¿Qué? Hermano, ¿qué? Cubano, ya eres mexicano. Algo precioso, hermano. Hermanos, si este mundial une a la gente, hermano, no importando culturas, nada. Hermanos, nosotros que somos cristianos debemos de estar, ¿qué? Bien agarrados, afianzados unos a otros para ayudarnos y salir adelante en las cosas del Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Hermanos, otra de las cosas muy importantes aquí, hermanos, en la expresión, fíjese bien, de Pablo cuando dice, en Cristo Jesús, al principio del verso 1, se refiere, hermanos, a los creyentes en unión con el Señor Jesucristo, en su santidad posicional, como interiormente también. Somos la familia, hermanos, somos la familia del Padre Celestial. Lo repito, somos la familia del Padre Celestial. Aquí nadie es distinto. Todos somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Fíjense, estos saludos, hermanos, tan especiales de la iglesia de Roma hacia los Filipos, era de los hermanos que estaban, hermanos, acompañando al apóstol Pablo en sus últimos momentos. ¿Cómo lo harían para estar con él? Es una pregunta. Bueno, la Biblia no lo menciona, pero hallaban el momento para estar con él y ayudarlo. Hermanos, no se sabe cómo, quiénes eran estos hermanos, pero sí registra, hermano, ese versículo, los de la casa de ¿quién? De César. Hermano, dentro del palacio de Nerón, del César, hermano, se estaba comunicando el evangelio. ¿Sí entiende eso? ¿Cuántos han hablado así quedito? ¿Verdad? No, así él, ¿verdad? Pues así lo hacían, hermanos, al pasito, que no te vaya a escuchar el guardia, porque eran nuevos, hermano. Algo precioso. Los de la casa de César. El hecho era que estos cristianos pertenecían al palacio del emperador, y quienes enviaban esos saludos a los hermanos de Filipo, no podemos creer que estos hermanos fueran miembros de la familia, escuchen bien esto, de la familia de César, sino más bien esclavos imperiales y funcionarios inferiores de la casa de Nerón, que vivían, hermanos, bien en el palacio. Estos esclavos eran educados, hermanos. Estos esclavos tenían una cultura, pero estos esclavos habían abierto su corazón a la palabra que les enseñaba Pablo. Gloria a Dios. Y los había cautivado y los había, hermanos, llevado a hacer conciencia y arrepentirse de sus pecados y aceptar el evangelio de Cristo como su único y suficiente salvador de su vida. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que ha hecho la palabra de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Pablo el apóstol siempre tuvo la capacidad de utilizar todas las circunstancias en el avance del evangelio, y jamás se quejó de que su Señor Jesús lo dejara sin sustento ni abrigo. Solo dar gracias por todo y en todo. Es lo que decía Pablo, hermanos. El apóstol, fíjense bien,
el apóstol termina su carrera evangelizadora y ministerial, hermanos, de la forma más digna, como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Él no se avergonzaba de nada. Lo había sufrido todo por la causa de Cristo. Había tenido mucho también por las bendiciones de su Señor Jesucristo, pero a veces no tenía ni para comer. Y ahora lo acusaban, hermano, de pena de muerte. Ahora le dicen, ¿sabes qué? César ha ordenado tu decapitación. Tienes que morir. Gloria al Señor. Porque eres un peligro para el gobierno de Roma. Pues mundialmente dominaba el mundo. Hermanos, Pablo, fíjense bien, ya al punto de terminar, hermano, su ministerio, su vida como el dignísimo Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Hermano, en esa situación les da un saludo a los filipenses en una lectura, hermanos, atestiguada y llena de un legado precioso. Hermanos, el legado precioso que el Padre puede dejar a sus hijos es que sigan el camino del Señor Jesús, que los va a llevar a la salvación. ¿Cierto o no? No hay. Filipenses 4:23 dice, fíjese bien lo que dice Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, ¿qué? Vosotros. Amén. Su despedida. Pablo estaba lleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ahora esa gracia la estaba compartiendo con los hermanos al despedirse de ellos en su doxología. Esa gracia de Pablo, hermanos, era su templanza, su amor por todos los perdidos y por los hermanos en la fe. Tenía lo que a muchos, él tenía lo que a muchos nos falta, hermano: la templanza y firmeza de nuestra fe. Pablo estaba totalmente conectado, hermanos, con el Señor Jesucristo. O sea, totalmente una recepción con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén aquí? Amén. Y si no lo puedes decir, lo debemos de aprender. Todo lo tenemos que dejar en las manos del Señor. Amén. Él estaba totalmente conectado con su Señor Jesucristo, porque él dice, porque la gracia, hermano, que él imparte estaba en él, y esa gracia del Señor Jesucristo rebosaba en él y provenía, hermano, de su gran maestro, del Señor Jesús. Hermanos, ¿sabe por qué Pablo unió estos continentes? Que para nosotros podría ser imposible, porque la gracia del Espíritu Santo estaba en él. Amén. Imagínense, Judea, todo Judea, Samaria, y luego de ahí se fue hasta Asia Menor, Asia Mayor, y de ahí, hermanos, el Espíritu Santo lo lleva ¿hasta dónde? Hasta el mismísimo palacio del rey Nerón. Acuérdense que la mayor persecución de la iglesia fue en el tiempo de ¿quién? De Nerón. ¿Se acuerdan lo que hacía Nerón con los cristianos? Es bien fuerte lo que voy a decir, pero es real. Nosotros a veces aquí en la iglesia nos estamos durmiendo así, cabizbajitos, ¿verdad que sí? Y así medios pasivitos. Pero hermano, los cristianos del palacio de Nerón, si sabían que ellos eran cristianos, los apresaban, los mataban. ¿Y sabe qué hacían con sus cuerpos?
algo sanguinario, diabólico. Dice que los empalaban. ¿Sí sabe que eso es su verdad? ¿Sí saben? Levanten la mano. Ok. Para los que no saben, agarraban los cuerpos de la familia de Dios, la iglesia primitiva, les metían un palo puntiagudo, hermanos, por su recto y salía hasta por el cráneo. Los embarraban de aceite y todo el palacio de Nerón estaba alumbrado por los cristianos que habían muerto por esa persecución. ¿Hizo algo poderoso Pablo? Amén. ¿Lo dio todo Pablito por amor a Jesucristo? Amén. Y a veces nosotros no queremos sufrir. Iglesia, es tiempo de levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Échale ganas. Venga lo que venga, nadie nos va a detener. Nada nos detendrá. Con esto quiero concluir. Hermanos, con la muerte del apóstol Pablo, fíjense bien, él murió en Roma alrededor, hermanos, del año 69 después de Cristo. Fue arrestado por las autoridades, hermanos, romanas, debido a su predicación cristiana. Según la historia, fue decapitado por orden del emperador Nerón. Como parte de la persecución, los cristianos en ese entonces, el apóstol había pasado, hermanos, en gran parte de su vida, hermanos, esparciendo la palabra y escribiendo sus epístolas, que ahora forman parte del Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras. Su muerte marcó el final de su ministerio, pero su legado perdura, hermanos, de sus escritos. Pero su legado perdura de sus escritos y contribuciones, y contribuyen, hermano, al poder del cristianismo primitivo. Antes de su muerte, el apóstol dijo, segunda de Timoteo 4, 6, 7, tenía una relación bien bonita con Timoteo, el apóstol Pablo, y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, así es, y el tiempo de mi partida, híjole, está cercano. Y lo más poderoso, he peleado la buena batalla. Como Pablo, a todos los sufrimientos por causa del evangelio, sus dolores, sus prisiones, sus hambres, sus fríos, dice, le llama, he peleado la buena, ¿qué? Batalla. Hermanos, que el enemigo no nos engañe. Todo lo que venga, hermanos, Pablo le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice, por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman a todos los que aman ¿qué? ¿Cuántos aman su venida? Cristo viene. Él viene, hermanos. Él viene y pronto. Hermanos, Dios ayude a Venezuela. Cometan lo que hayan cometido, Dios tiene misericordia de ellos. Que los perdone como nosotros nos ha perdonado.
Amén. El cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta cita bíblica, hermanos, refleja su compromiso y convicción hasta el final de sus días. No hay vuelta, ¿qué? Hermano José, no hay vuelta para atrás. Hay que seguir caminando la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Ay, 30, 40 años en la fe. Hemos mirado muchas cosas. ¿Sí o no, hermana Esmeralda? Muchas cosas, hermana Lupita mi esposa y yo. Hermanos, seguimos mirando muchas cosas. Y estamos pasando muchas cosas. Pero Pablo me dijo que hemos peleado la buena, seguimos peleando la buena batalla de la fe. Que Dios nos ayude, hermana Luz. No se dejen vencer. No nos dejemos vencer. Iglesia, somos la iglesia actual. Y nos tocaron estos tiempos. Y a otros, a nuestros nietos, les van a tocar tiempos más difíciles. Pero hay que dejarles ese legado, hermanos, de que sigan fieles en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Miren, Pablito terminó la carrera. Yo quiero invitarlos al altar. Véngase, hermano.